Vamos a empezar ahora, entonces, a analizar el segundo delito que se ha imputado aquí, que es el de la defraudación en contra de la administración pública. Pero para entender esto, es necesario ver de qué manera la acusación ha intentado construir un puente entre la asociación ilícita y la defraudación, a través de lo que podríamos denominar el móvil del delito. Es decir, ¿por qué se hizo esto? Es decir, ¿por qué Néstor y Cristina Kirchner, dos políticos muy importantes, muy destacados en la Argentina y en la región, construyeron todo un capital político para llegar al gobierno nacional, y cuando llegan al gobierno nacional hacen una asociación ilícita en la que integran a distintos funcionarios de su gobierno y algún empresario, y le mandan fondos a la provincia de Santa Cruz, pero no solo porque quieran favorecer a la provincia de Santa Cruz para darle obras, que fue el lugar donde ellos originaron su carrera política, sino porque dicen que lo que querían era que un empresario amigo, o sea, ellos mismos, se terminara robando toda la plata. Esta era la forma, es decir, había una asociación ilícita y un hecho de defraudación que se cometía en la provincia de Santa Cruz, juntamente con estos fondos que pasaba la asociación ilícita de una jurisdicción a otra. Y todo esto se justificaría o se justificaba porque ese empresario tenía relaciones comerciales con los expresidentes. Me refiero al empresario Lázaro Báez y me refiero a la familia Kirchner. Todo esto suena realmente bastante casi de ciencia ficción. Es decir, personas que trabajan en la política durante muchísimos años, toda su vida, dedican a la política, a su vocación le dedican toda su vida, llegan al gobierno nacional. Y cuando llegan al gobierno nacional, inventan, construyen una asociación ilícita para robar plata. Y la quieren robar justamente en Santa Cruz. Y lo quieren hacer de la manera más torpe que se les puede imaginar, porque no es solamente que mandan plata para hacer obras, sino que además dice la fiscalía que era para que no hiciera las obras. O sea, ni siquiera había una justificación política, directamente decían, mandan la plata para que las obras no se hagan. Es decir, un suicidio político. Un suicidio. Y todo esto, todo este entramado, así le llaman, esa palabra entramado siempre la advertí como que la repetían todo el tiempo, ¿no? En todos los dictámenes, en este expediente y en todos los demás. El entramado delictivo estaba representado justamente porque, se probaba, porque Báez y la familia Kirchner habían tenido durante una cantidad de tiempo, 4, 5 años, 6 años, no sé, distintas operaciones comerciales. ¿Cuáles eran esas operaciones comerciales? Bueno, operaciones inmobiliarias, algunos préstamos de dinero, un alquiler de algunas propiedades, y después en este juicio se agregó un hecho más, lo tengo que decir aunque parezca una cosa totalmente ridícula, que en algún momento le pagaron a Cristina Fernández de Kirchner un servicio, no sabemos si es una ABL o una expensa, de una propiedad que Cristina Fernández de Kirchner dicen tiene a su nombre en Puerto Madero. La verdad, otra vez, y quiero usar esa palabra, la verdad, porque no se entiende cómo alguien puede construir en una esfera judicial semejante disparate. Repito, que en otro ámbito que no es el judicial digan esto, bueno, en fin, es otro tema, yo en eso no me meto, pero que lo traigan a un juicio y digan que todo esto se hizo porque Báez le compró algunas propiedades o le alquiló otras, es decir, hicieron una asociación ilícita que significó llegar al gobierno, adaptar la estructura gubernamental, mandar leyes al Congreso,
coaccionar a los legisladores, manejar a los jefes de gabinete y dictar todos los actos administrativos que nosotros vimos, con el propósito de que toda esta plata se terminara en Santa Cruz y que a ellos, en definitiva, le tocara como beneficio haber hecho algunos contratos comerciales con el señor Báez o alguna de sus empresas, es demencial, es incalificable. Pero no, así está planteado. Y nosotros no tenemos problema de contestar todas las cuestiones que se plantean acá. Todas las contestamos, incluso las que no teníamos necesidad siquiera de contestarlas, como vimos antes. Pero lo que sí tenemos la obligación de plantear y dejar bien en claro es que las discusiones se deben abordar siguiendo las reglas procesales. Y no son más que sentido común. Miren, desde la instrucción, cuando se empezaron a fabricar todos los procesos, Otesur, los sauces, y otras causas, dólar futuro, memorándum, etc. Siempre nos dijeron, bueno, todo esto tramita de una manera independiente en la instrucción, pero va a ir al juicio, a la etapa de juicio, y se va a juntar todo. Se va a hacer un único mega juicio. Bueno, si esa es la decisión de los que llevan a cabo estas investigaciones, las afrontaremos, como afrontamos todas las demás cuestiones. Pero la idea de que todos los procesos se tenían que unificar no fue la que terminó siendo impuesta, aplicada. Y no porque nosotros estuviésemos en desacuerdo, sino porque el mismo tribunal, este mismo tribunal, dijo, esto no va a hacerse así. ¿Y cómo quedó documentado? El Tribunal Oral Federal número 5 dijo en su momento que tenía la competencia en la causa de los sauces, dijo, bueno, no, la vamos a mandar para que se unifique a la causa de la obra pública. Y el tribunal, este tribunal, con buen criterio o no, no sé, dijo, no, de ninguna manera vamos a meter ese juicio aquí adentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los plexos probatorios de uno y otro expediente son autónomos. Y enfatizo en esto, los plexos probatorios son autónomos. La realización de un único y extraordinario juicio determinaría la necesidad de producir todas las pruebas necesarias para garantizar el derecho de defensa. Es decir, si vamos a meter todos los hechos en este expediente, entonces tenemos que hacer la prueba acá. No se puede hacer en otro expediente. Tienen que traerla acá. ¿Pero por qué? Pues no es una cuestión de ubicación, es una cuestión de derecho de defensa en juicio, porque así, si la prueba está acá, yo puedo controlarla. Yo y todas las demás partes. Y remataron en aquel momento que no, que un único y extraordinario juicio afectaría el derecho de todas las partes. Esta posición del tribunal no fue adoptada en soledad. El Ministerio Público Fiscal se opuso sistemáticamente a que fueran unificadas las causas, Otesur y los sauces, y a la realización de un juicio unificado. Bueno, era una posición, la aceptamos. Lo que no se puede hacer ahora es cambiar el criterio, o sea, borrar con el codo lo que escribieron con la mano. ¿Qué pasa ahora en el alegato? Dice, al formular el alegato, la Fiscalía dice como que existe una prueba central y que es valorar las causas de los sauces de Otesur. Mire lo que dice. Si bien el desarrollo de esta sociedad es objeto de la causa 3732-2006, que recientemente fuera sobreseída, pero cuya resolución no se encuentra firme. Interesa aquí porque hay una comunidad probatoria. Más allá de lo que pasa en ese expediente, acá lo que tenemos es una comunidad probatoria. Hay prueba que se puede usar en este
expediente, que nos sirve para probar las vinculaciones. Y no me meto con la calificación jurídica, no me meto con nada, me meto con las pruebas objetivas que tenemos. Y porque hay o existe esta comunidad probatoria, nos parece importante mencionarlo para clarificar. Otra vez, en vivo y en directo, lo vieron ustedes, la contradicción. Cuando no encuentra ya forma de sostener la acusación, entonces ahí dice, ahora no, ahora hay comunidad probatoria. Antes no había comunidad probatoria, eran plexos autónomos. Ahora no, ahora vale todo, metemos todo en este expediente. Y lo valoramos ahora. Y cuando valoran, ni siquiera valoran la prueba, porque hasta si vamos a buscar esa discusión, también la damos y se la ganamos. Directamente dicen, no, metamos las resoluciones que se dictaron en esa causa, no las resoluciones, los requerimientos de instrucción, los requerimientos de elevación a juicio, como si eso fuese prueba. Y además, estos expedientes, los sausos y este sub, terminaron con un sobreseimiento, no firme, pero sobreseimiento que debe ser respetado hasta que no se lo revoque. Bueno, así de disparatado es todo esto, pero como les dije, y sin ningún tipo de soberbia ni de prepotencia, porque si hay algo que no nos caracteriza es eso, a nosotros que somos los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, es que les vamos a dar respuesta. Bueno, ¿quieren mirar las operaciones comerciales? Demos las operaciones comerciales y veamos en qué consisten. Y si ya tuvieron algún tipo de temperamento judicial, si ya fueron judicializadas, y si esa judicialización terminó con alguna decisión. Por lo menos respetemos las decisiones de la justicia. No es tan difícil. ¿Quieren volver sobre sus pasos? ¿Quieren borrar con el codo lo que escribieron con la mano? Bueno, está bien. Lo acepto. Pero ahora valoremos y veamos lo que se discutía cuando se habló de esas operaciones. Porque miren, es una cosa graciosa. Acá se habla de operaciones comerciales como si fueran retornos. Y en realidad se tratan de operaciones que tienen prestaciones recíprocas, en donde alguien vende algo y el otro le paga el precio. Uno alquila y el otro le paga el alquiler. Uno pide un préstamo y el otro le paga los intereses. ¿Cómo se puede hablar de un retorno ahí? Es una operación comercial. ¿Tenía que haberlo hecho? ¿No tenía que haberlo hecho? Eso lo vemos al final. Pero decir que esto es un retorno y que prueba y que es el móvil por el cual se hicieron esas transferencias de dinero a Santa Cruz y para que Baez las terminara ganando, es realmente demencial. Es demencial. Pero bueno, uno puede decir, no importa, si eran prestaciones recíprocas, puede ser que no tuvieran correspondencia y que esto impactara en un extraordinario enriquecimiento para el matrimonio Kirchner. Es decir, que le pagaran por lo que valía 5, 50. Bueno, entonces veamos si de alguna manera ese enriquecimiento ilícito en algún momento se juzgó, se evaluó y que se resolvió. Bueno, operación número 1. Fideicomiso inmobiliario. Esta es una operación entre Néstor Kirchner y Austral Construcciones que se desarrolló allá por el año 2006 y significaba básicamente la construcción de 10 departamentos. No voy a entrar a detalles. Meter esto ahora acá importa una clara vulneración de la garantía del ne bis in idem, porque esto ya fue denunciado, como siempre. Denuncian, 20 veces denuncian lo mismo. Esta denuncia fue formulada por, naturalmente, diputados opositores, ahí aparecen, Adrián Pérez, Patricia Bullrich, etcétera, 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 y dio origen a la formación de la causa 1338 del 08, por enriquecimiento ilícito, justamente, esta denuncia. Enterado, el expresidente Néstor Kirchner fue y se presentó, como hacemos siempre nosotros, se presentó,
y dio explicaciones. Se presentó ante el fiscal, le dio una serie de justificaciones que mostraban que todo era una operación comercial absolutamente lícita. ¿Y qué pasó? Ustedes dirían, no, ¿esto se siguió investigando? La denuncia fue desestimada. El fiscal, en primer lugar, el fiscal Tayán, volvemos para atrás, el fiscal dictaminó en cuanto a que esto específicamente, no es que era un globo esto, no era una partida global, esto era un dato específico, que este hecho tenía todos los rasgos de ser una operación absolutamente legítima. Ven el beneficio del fideicomiso, está en verde, y la justicia sobre este requerimiento, este dictamen, desestimó en primer lugar, y después, primero desestimó y después dictó el sobreseimiento de Néstor y Cristina Kirchner. Yo pregunto, ¿esto no lo vieron? Está en la causa también. Esto está sobreseído. ¿Por qué me traen un hecho que ya fue sobreseído? O sea, las garantías valen cuando las invocan en favor de ellos, pero cuando se invocan en favor de los demás, no, es como una relación directa acá. Proclaman los valores de la República y se los niegan en relación directa a los adversarios políticos. A mayor abundamiento, esta es una operación absolutamente regular, fue instrumentada en escrituras públicas, no es secreta, no es clandestina, está en todos los registros y fue sobreseída. Vamos a la operación 2. Acá se trata de una permuta inmobiliaria que se realizó en el año 2007 y se da exactamente lo mismo. Fue denunciada en la causa que vimos antes y está alcanzada por la garantía del ne bis in idem. El fiscal que intervino en la causa hace referencia específica cuando pide la desestimación de la denuncia, permuta de inmuebles, y queda alcanzada en las dos resoluciones judiciales firmes que existen sobre esta cuestión. Lo mismo, la permuta está debidamente instrumentada, hay escrituras públicas, no hay nada de donde agarrarse. Operación 3. Cesión de derechos como contraprestación por la construcción de una obra. Esto es del año 2008 y pasa exactamente lo mismo. Se valora en el dictamen del Ministerio Público Fiscal, o sea, el mismo Ministerio Público que está acá representado, porque el Ministerio es único, el Ministerio Público Fiscal es único, hay fiscales en una instancia que dictaminaron que esto no constituye ningún delito y ahora me traen este hecho como si fuera la prueba de una asociación ilícita. Bueno, la desestimación y el sobreseimiento a los que antes hicimos referencia también comprenden este episodio. Todo se encuentra debidamente instrumentado por escrituras públicas. No hay nada clandestino. Después hay un bloque de operaciones, que vamos a decir desde el número 4 al número 13, que son ventas de propiedades. Distintas ventas de propiedades que se producen entre la familia Kirchner y algunas empresas vinculadas a Lázaro Báez. Todo esto, señores jueces, ya se juzgó también en la causa 9423 del 09. ¿Cómo empieza esta causa? ¿Cómo empiezan todas? Medios de comunicación empiezan a decir, trascendidos periodísticos, hay operaciones comerciales, en fin, se vendió, se compró, hablan de 16 propiedades, otros hablan de 14, no saben ni siquiera cuántas son las propiedades por las que van a formular una denuncia, pero al final la denuncia. ¿Dónde la presentan? Ya estamos en el 2009. Bueno, van a la causa madre. Se llama el juicio universal que le habían hecho a Cristina, es decir, todo lo que venía ahí adentro, a ese expediente. ¿Qué pasa? Bueno, se judicializa esto también y se dicta una decisión judicial en donde se analiza el tema del enriquecimiento y se dicta un sobreseimiento. ¿Les gusta? ¿No les gusta el sobreseimiento? Es una decisión judicial. Acá no hay duda de que son los sujetos que estaban siendo perseguidos y los sujetos alcanzados por la resolución.
Simplemente aclaro, todos los contratos se encuentran instrumentados como corresponde, son escrituras públicas y siempre se paga por la misma vía, que es la bancarización. Bien, salimos ahora de la esfera de las cuestiones inmobiliarias. Como operación número 14 se hace referencia a un préstamo que Néstor Kirchner tomó en el año 2007 y que se devolvió en el año 2009. Esto también está incorporado a la causa 9423 del 09 y tiene valor de cosa justa. Fue un crédito tomado por Néstor Kirchner, debidamente registrado en sus declaraciones juradas y presentado ante la OA y la AFI. Jamás se ocultó información. Aquí tenemos que hacer una consideración para mostrar, por el absurdo, el argumento de que acá tenemos retornos. Este préstamo, tomado siempre de empresas vinculadas con Lázaro Báez, directamente Lázaro Báez, fue un monto que recibió el presidente en diciembre del año 2007 por la suma de 8.329.596 pesos. Ustedes dirán, bueno, sí, un gusto, bueno, no habrá pagado nada, no habrá pagado interés. No, pagó interés. Pagó interés para ver la regularidad de la operación. Pagó un interés. ¿Y saben cuánto devolvió? 12.302.440 pesos con 12 centavos. Miren, si uno va a la tasa de interés que cobra, la tasa activa que cobraba el Banco Nación, van a ver que pagó más intereses de lo que tenía que haber pagado. Ustedes me dicen, no tenía que haber tomado el préstamo. Bueno, eso es una cuestión que vamos a ver después. Pero la operación no puede constituir un retorno, porque no terminó recibiendo plata, terminó devolviendo más plata de la que le habían dado. Así de ridículo. Después volvemos a tener otras operaciones, también inmobiliarias, operación número 15, que es la construcción de unidades funcionales y posterior alquiler. Esto es un inmueble que está en Río Gallegos, o sea, la localidad que ellos son oriundos. Bueno, la licitud de esta operación, por lo menos en lo que se refiere a la construcción y el primer alquiler, que fue del año 2009, también quedó atrapada en la decisión tomada de sobreseimiento a la que hicimos antes referencia y que tiene valor de cosa juzgada. Esta operación, aunque no tuviese más que decir algunos lineamientos, es absolutamente lícita. Tuvo una secuencia que el fiscal enfatizó diciendo que aquí lo que pasó, diríamos, fue que cedió Cristina un terreno en favor de los sauces, es decir, en favor de la sociedad familiar, y el precio consignado eran 13.500 pesos, que era el valor fiscal. Miren, esto en el juicio, estamos viendo, no tiene ninguna relación. Esto no tiene ninguna relación con nuestro juicio. Que le ponga un precio o no le ponga un precio, esto es una cuestión contable. Y con lo que nosotros estamos viendo, ni siquiera sé por qué se lo menciona. Pero lo que sí es importante para seguir destruyendo el argumento de que había retornos de Báez hacia la familia Kirchner, es que las 4 unidades que se construyeron fueron debidamente facturadas y se las pagó con los fondos que existían en los bancos. Y las unidades después fueron alquiladas, y los contratos de alquiler son absolutamente genuinos. Ahora, bueno, hay que ver a cuánto se los compró a Báez esos inmuebles que ellos habían construido en las empresas de Báez. Y miren qué circunstancia paradójica que nos apareció aquí. De la prueba que está en la causa de los sauces y Otesur, esto está ahí, es la que nos trajeron al juicio. La construcción de las 4 unidades se pagó en la suma de 1.466.000 pesos, etc. Ahí está. Este es el registro diario del pago que se efectuó. Esto está en la contabilidad de los sauces.
En el expediente de los sauces se hizo una experticia, una tasación, y fíjense el valor que el Tribunal de Tasación de la Nación le fijó a estas propiedades en ese año en que habían sido compradas. Es decir, 1.042.000 pesos, es decir, un monto inferior al que terminó pagando la doctora Kirchner, o la sociedad de los sauces, para decirlo más propiamente. Segundo retorno al revés. Esto es lo que nos muestra que esto aquí, como el tribunal bien lo dijo, el tribunal lo dijo correctamente. Esto aquí no me lo traigan porque no tiene que ver. El tribunal lo dijo, tenía razón el tribunal 2, este tribunal. No me traigan esto aquí. Bueno, lo trajeron igual y entonces lo vemos en el alegato. Y como lo vemos en el alegato, nosotros lo tenemos que contestar. Vamos terminando. Operación 16. Más o menos exactamente lo mismo. La construcción de unidades funcionales en un terreno que había en la provincia, en la ciudad de Río Gallegos. Esta es una operación que también está incluida dentro del sobreseimiento. Y pasa todo lo mismo. Todas las cuestiones que no las voy a leer porque, bueno, es más o menos lo mismo. Néstor Kirchner cede a valor fiscal, después los pagos se hacen con fondos bancarizados, pero lo que sí quiero hacer énfasis es en que otra vez pasó el tercer retorno, ahora ya no es uno ni dos, ya son 3 retornos al revés. ¿Por qué? Porque por estas unidades funcionales se le pagó a Baez 1.478.158 pesos con 62 centavos. Se le pagó a Baez, o sea, no es que Baez le dio la plata, ellos le dieron. ¿Y cuánto valían esas propiedades según el Tribunal de Tasación de la Nación? Pericia que está incorporada a ese expediente, que es el que nos trajeron a este juicio. Bueno, 974.000 pesos, es decir, le pagaron casi un 25% más. Ustedes me dicen, ¿y por qué le pagó? Porque son operaciones comerciales, hay que ver el momento en el que se desarrollan, hay que ver una serie de circunstancias. Pero lo que sí es definitorio es que esto no tiene nada que ver con este juicio, nada que ver. Y si lo quiere hacer aparecer como que es un retorno, bueno, falso. Encima es al revés el retorno. La voluntad, el sesgo, que ha tenido, vamos a decir así, la oposición al gobierno anterior, avanzamos ahora, hizo que estos episodios que ya vimos y que habían pasado por un control judicial y se había desestimado, se redenunciaban, porque el negocio es hacer denuncias. Seamos totalmente sinceros, hay ciertos dirigentes políticos que en las urnas no le va demasiado bien y entonces toman protagonismo a través de hacer denuncias. Hay casos que todos conocemos, no hace falta que lo nombre, son personas que se presentan a las elecciones y pierden de una manera escandalosa, pero tienen espacio en los medios de comunicación porque denuncian, y bueno, y eso es funcional a ciertos intereses. Y con los temas estos de las operaciones comerciales, se hizo un gran festín, porque lo iban y lo denunciaban una vez, lo denunciaban otra vez, y efectivamente, todas estas cosas, o casi todas estas cosas que hemos visto, volvieron a ser presentadas como denuncia ante la causa madre, en donde se decía que toda la evolución patrimonial de Néstor y Cristina de los años 2004-2009 importaban una fenomenal enriquecimiento ilícito, 700%, y que bueno, que había que investigar. Miren, vamos a ir rápido, tenemos muchos temas hoy. Pero si no me creen, van a la causa, lo que nosotros estamos mencionando, y leen la denuncia. Con esto, que fueron a la causa madre, en realidad no se tramitó ahí, terminó formándose otro expediente, 8959 del año 2010. Y fíjense la respuesta que le da la justicia. Ercolini. Y el fiscal que dictamina, Guillermo Marijuán. Y les dice, mire,
la verdad, basta, no molestemos más con esto. No se puede denunciar y denunciar 20 veces lo mismo, porque eso afecta de una manera clara y contundente la garantía del ne bis in idem. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto la van a pulverizar? Y se lo dice el fiscal Marijuán, y le dice, mire, ya sobre esto, ya certificamos un montón de procesos, y la verdad que en todos esos procesos hay sobreseimiento, no vuelvan a insistir. No vuelvan a insistir. Y el juez toma esa decisión y obviamente decide ya que estas aventuras procesales no pueden seguir. Y que la justicia no se tiene que prestar a hacer esto. No se tiene que prestar a hacer este tipo de cosas. Bueno, se archivó y ahí quedó. Pero los ímpetus por vulnerar la cosa juzgada no quedaron ahí. Siguieron. Y cuando cambió el gobierno, la UIF, bajo otra conducción, Mariano Federici, nunca escuché que la fiscalía que actúa haya hecho alguna referencia sobre esa anterior conducción, ha sido muy duro con la UIF, aquí, a esta conducción, pero de estos no han dicho nada, y mire que hay elementos para decir cosas. Bueno, ¿qué hizo la UIF? Y bueno, dijo, bueno, si hay una cosa juzgada, vulnerémosla. Inventemos algo, hablemos de cosas juzgadas irritantes. Ya alguien había empezado a escribir sobre esto. Bueno, entonces busquemos eso. Se presentaron ante el juzgado y le dijeron, el sobreseimiento es nulo. Vayamos para adelante. Pero no lo hizo solamente la UIF, porque claro, cuando se abre así una brecha, van atrás los otros que denuncian las mismas cosas. Y bueno, y acá tenemos otro planteo, Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, dicen, bueno, aquí esta cosa juzgada no va. Por más presión que metieron, por más presión periodística, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque el fiscal, el mismo Ministerio Público que hace todas estas cosas acá, en la otra instancia, en la instancia de instrucción, dijo, mire, no, hay un límite, el Estado de Derecho. Yo no sé si el sobreseimiento se lo dictaron bien, se lo dictaron mal, no sé, pero es un sobreseimiento. Y ese sobreseimiento vale, yo no puedo avanzar. Y entonces dijo, miren, esto no, jurídicamente no tiene apoyatura. Podrán sostenerlo políticamente, vayan a los programas de televisión, esto lo averiguo yo, digan lo que quieran. Pero acá, en la justicia, esto no va. Esto no va. Y esa decisión fue convalidada por la jueza que interviene en el caso y dijo, no, la cosa juzgada es cosa juzgada. Corrió mucha sangre en nuestro país y en el mundo para que este tipo de garantías siempre sean mantenidas. Para todos y todas, sin excepciones. Bien. Vamos concluyendo. La última operación que nos queda, dentro de lo que era el bloque inicial, que es el alquiler de los complejos hoteleros. Efectivamente hubo empresas del Grupo BAE que alquilaron, fueron inquilinas de estos establecimientos, 2 de estos establecimientos. Aquí no hubo ningún tipo de gerenciamiento en la explotación, como se dice falsamente. Acá lo que hubo es un contrato de alquiler. Y por ese contrato de alquiler se pagaba justamente un canon. Todas esas relaciones, todas, les guste o no les guste, están documentadas a través de los respectivos contratos. En el expediente al que fueron a buscar la prueba, o en el expediente al que están todos estos contratos. Todas las relaciones locativas son reales. Yo quise preguntarle en este juicio a la doctora Silvina Martínez sobre esto, y bueno, medio como que no se pudo contestar. Bueno, no sé, no quedó claro. Pero lo cierto es que estos contratos existen.
Es decir, está el local, está el hotel, y lo alquiló. Y el que lo alquiló estaba en el hotel. Todos los cánones están bancarizados, todos. Y todos los contratos se realizaron a valor de mercado. No hay ningún elemento que diga lo contrario. Ningún elemento. Pero además, si se intentase decir que esto no es así, hoy, con el dictado de un sobreseimiento, no se puede avanzar. Porque aun cuando el sobreseimiento no esté firme, todos sabemos que un recurso interpuesto en estas condiciones no tiene efecto suspensivo. Concédanme aunque sea una. O sea, esto se enseña en la facultad. Procesal penal es un régimen de los recursos. Esto es elemental. Bueno, no me pueden traer esto ahora acá, porque esto se encuentra atrapado en un sobreseimiento. Hasta acá todos los hechos que este fantasma que se agitó y se agitó y se agitó de las relaciones comerciales, los retornos que no existieron, sino que existieron al revés. Pero en el juicio, también en estos intentos desesperados, avanzamos un poquito, se habló, yo sé que parece todo extraño esto, pero pasó así, de que habría existido un pago de algo, un servicio, no sabemos, que habría sido recibido, una boleta que habría sido recibida en un edificio que está ubicado en la calle Carabelas, en donde hay una oficina aparentemente de Baez, y lo recibió un portero que se llama, creo que Lorente, y dice que cuando vio esa correspondencia le llamó la atención de que apareciera Cristina Fernández de Kirchner. Que él recuerda que era una BL, así dijo en el juicio. Y que se lo dio a un señor Safo o Sofo. Esto es todo. Este es el hecho nuevo. No sabemos bien, la verdad, qué es esto. La verdad que no, todo es indefinido, todo es raro. No sabemos si es una BL, si son expensas. Lo que sí les podemos decir con total convicción y certeza es que Cristina Fernández de Kirchner no posee ningún inmueble a su nombre en el barrio de Puerto Madero. No tiene ningún inmueble a su nombre. Es decir, que no puede venir una BL a su nombre. Tanto es así que nunca mostraron ninguna boleta, no mostraron nada. No mostraron nada. Pero esto sería una prueba contundente de los retornos, es decir, el pago de un servicio, que no existe, porque además es falsa el presupuesto inicial de que haya un departamento o un inmueble de Cristina Fernández de Kirchner a su nombre en Puerto Madero. Pero, bueno, afrontemos la averiguación de la verdad, porque la verdad siempre sale a la luz. Bueno, ¿cómo se averigua la verdad? Que venga el señor Sofo a declarar. Que venga el señor Sofo, si es el que supuestamente se lo llevó y lo pagó, bueno, que venga Sofo. ¿Y qué pasó? Otra vez. ¿Qué pasó? Otra vez. El fiscal se opuso terminantemente a que venga Sofo. Esta es la manera como buscan la verdad. Bueno, ¿cómo se prueba lo contrario? ¿Cómo se prueba que todo esto es falso? Tengo que ir yo a mostrar que no hay una propiedad, que no sé, ¿cómo hago para que Sofo diga lo que en realidad pasó? Bueno, y la fiscalía se opuso, y bueno, y el tribunal frente a esta oposición resolvió, bueno, tiene la razón, porque bueno, hay cargas probatorias. Si el fiscal dice que esto no hace falta, y bueno, y es el que lleva la parte acusadora, es razonable que el tribunal diga, bueno, no, si ellos son los que tienen que probar y no lo necesitan, no. Bien, esto es todo. Este es todo el fantasma del móvil del delito. Todo este fantasma que venimos escuchando, el móvil del delito son las relaciones comerciales. Bueno, las relaciones comerciales son esas, son legítimas, fueron sobreseídas,
Y además, en todo caso, importaron retornos al revés. No para dar ganancia a la familia Kirchner, sino al revés. Toda la ilogicidad de esta cuestión del móvil fue explicada en el juicio porque si hubiese existido alguna intención de ser corruptos, como dicen acá, son corruptos. Bueno, las oportunidades de ser corruptos las tuvieron mucho tiempo antes, cuando era intendente, cuando era gobernador, Néstor Kirchner. Y lo hubiesen insertado a Báez en ese momento. Manejaban la provincia. Fíjense, dicen que seguían manejando la provincia, todavía era ya presidente, y decía que manejaba al gobernador, que manejaba el Congreso, que manejaba la legislatura, que manejaba los órganos de control, que manejaba todo. Bueno, miren, cuando era gobernador era mucho más fácil entonces. Y además habían hecho, porque la idea de hacer obra pública no es algo que se les ocurrió cuando llegaron al gobierno nacional, es la gestión de gobierno de Néstor Kirchner desde que fue intendente. Y lo hubiesen puesto ahí en ese momento, a Báez o a otro hubiesen puesto. ¿Por qué nunca lo hicieron? ¿Por qué no? Porque los actos de corrupción es la mácula con la que se combaten a los dirigentes populares. Y no me voy a meter en el tema político, ya lo saben y lo dije. Pero es una realidad, siempre es lo mismo, siempre, aquí y a nivel regional. Bueno, pero Cristina Fernández, cuando vino acá a este juicio, explicó esto y se refirió específicamente a este tema. ¿Qué hizo Néstor Kirchner en esos años? ¿Cómo ganó? ¿Cómo pudo ganar desde la intendencia, perdiendo las elecciones en el resto de las localidades de la provincia, en la primera elección a gobernador, por el plan de obra pública que hizo siendo intendente? Dio vuelta literalmente la ciudad. Dio vuelta literalmente la ciudad. Obra pública, obviamente a nivel municipal, rotondas, pavimentos, veredas, plazas, etcétera, 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 que le permitieron reunir un caudal de votos suficiente en la capital de la provincia y también en otras localidades para poder llegar a ser gobernador de la provincia de Santa Cruz. Y llegó a la provincia y donde cimentó. ¿Qué hizo cuando llegó a la provincia? Desplegó durante 12 años el más formidable plan de obra pública del que se tenga memoria. Desde obras con licitaciones internacionales como el puerto de Aguas Profundas, una licitación internacional de Caleta Olivia que ganó una empresa constructora Arroyo y Pentamar en un consorcio de UTES de empresas constructoras, pasando por el aeropuerto internacional del Calafate, que lo ganó Esuco, pasando por el hospital distrital regional ejemplo de Río Gallegos, que lo ganó creo que IMAX, si mal no recuerdo. Y así podía seguir con pavimento, con viviendas, con rutas, fue formidable. ¿Y por qué esa decisión de... Porque la obra pública, señores jueces, es el único instrumento en países como el nuestro, con las características de nuestra estructura económica, para generar empleo. Mientras en el país en la década de los 90 se llegó a una desocupación de 2 dígitos, la provincia de Santa Cruz, la única en el país, a mayo del año 2001, tenía 2,1% de desocupación. 2,1% de desocupación. Mayo, el país se caía a pedazos. El país se caía a pedazos. Y nosotros teníamos 2,1% de desocupación. Sin embargo, acá se afirma que había un plan maestro de Néstor Kirchner desde el año no sé cuánto para ser presidente de la República y venir a saquear en nombre de la obra pública
las arcas del Estado y para eso traerlo a Lázaro Báez de constructor. Y digo yo, si Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz y era amigo de Néstor Kirchner, ¿por qué no lo hicieron empresario de la construcción cuando durante 16 años se la pasó haciendo obra pública en la provincia de Santa Cruz? Suficientemente claro, me parece. Pero además hay circunstancias que no se pueden explicar y que muestran la ilogicidad de la acusación. Absoluta ilogicidad. Y es por qué habría empezado Lázaro Báez a pagar retornos en favor de la familia Kirchner después de varios años de beneficiado con las supuestas obras viales que aquí se investigan. Porque empiezan esas obras en el 2003, 2004. Y estamos hablando de operaciones comerciales que son mucho tiempo después. En otro gesto ya de manifiesta, digamos, mala fe, pretenden buscarse conexiones. Y dice, bueno, tal día se compró una propiedad. Entonces van corriendo y muestran que había una obra pública que se estaba por cobrar. Miren, no hay ninguna relación. Y si tuviesen una relación, hubiesen hecho una pericia a ver si había alguna trazabilidad, y que no la hay. Pero no se puede de pico probar las cosas. Perdón esa expresión. En el tema de los hoteles, la cuestión es todavía más ridícula. Porque dicen, no, los alquileres eran el retorno. Pero entonces, ¿qué se suponía? ¿Que Báez tenía que estar en los hoteles de manera gratuita? Báez pagaba por estar en esos hoteles y pagaba un alquiler. ¿Qué esperaban? ¿Que lo tuviera gratis el hotel? Bueno, y una circunstancia que sé que puede ser, digamos, tergiversada con muchas de las cosas, pero miren, si hablamos de corrupción, siempre la regla de corrupción tiene algún parámetro, tiene algún equilibrio. Si alguien dice que gana $1.000 millones y los contratos estos no representan más que un 0,01, si es que la verdad que esto, desde esa perspectiva, no tiene ninguna posibilidad de ser creído, por lo menos para quien haga un análisis objetivo. Y vamos concluyendo entonces, porque siempre sobrevoló todo el análisis. Serán lícitos, estarán documentados, serán fondos públicos, serán fondos bancarios. Pero no tenía que hacerlo, porque esto es un hecho muy grave. ¿Cómo puede ser que un empresario de la obra pública tenga contratos comerciales con el presidente de la Nación y la presidenta de la Nación en su faz privada? Y eso, señores jueces, ya fue resuelto por la justicia también. Pero no por cualquier juez, por Ercolini. Ercolini tuvo que resolver exactamente esta cuestión, exactamente esta misma cuestión, cuando fue denunciada en la causa madre, y de eso se sacó testimonio y se formó otro expediente, que es el 14.950 del 09, del registro del Juzgado Federal 10. ¿Y qué determina Ercolini? Dice, mire, más allá de todas las conjeturas, lo primero que tenemos que descartar es que acá no hay conflicto de intereses. Lo dijo el juez, no lo dijimos nosotros. ¿Por qué? Porque no hay normas jurídicas que establezcan que los funcionarios públicos pierdan la libre administración de sus bienes porque son funcionarios públicos. Y no hay ninguna norma que diga que no puede hacer contrato con gente que tenga obra pública. Este caso era el caso exacto, porque en este caso lo que se analizaba era el alquiler de uno de los hoteles, el más importante, que es Los Sauces Casa Patagónica, por un empresario que se llama Relats. Bueno, eso fue denunciado, y el juez analizó exactamente este caso. Y dijo, lo primero, no hay conflicto de intereses, porque no hay normas. Hagan reproches morales, hagan lo que ustedes quieran, pero dentro de lo que es la administración de justicia, esto no se puede presentar como un delito.
No lo es. Es un comportamiento que no tiene significación jurídico-penal. Habló también sobre el tema de, bueno, si se pueden o no se pueden evaluar los precios de mercado, porque esta es otra cuestión sobre la que siempre se repiquetea, dice, no, las habitaciones estaban vacías, el precio del mercado. Miren, estas son operaciones comerciales que se desarrollan en la faz privada. Y mientras no exista una desproporción totalmente injustificable, las variaciones que pueden haber sobre los precios de mercado es algo que tampoco ingresa en el ámbito que pueda ser evaluado en un juicio penal. Tampoco. Como concluyó, dicta un sobreseimiento. Dictó un sobreseimiento. Y sobreseyó a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner y a Néstor Carlos Kirchner. Más claro, por lo menos desde esta defensa, no podemos hacerlo. Esto muestra con claridad que esto, como dijo el tribunal, no debía haber sido metido por la ventana en el juicio. Y si lo querían ver, lo podían ver. Pero si los plexos probatorios, en definitiva, son autónomos, entonces no pueden venir ahora y decir que con esto justifican la existencia de la asociación ilícita porque era el móvil, y el móvil de corrupción, porque de esa manera se recibía un pedazo de lo que Báez supuestamente se había apoderado de manera ilegítima. Bueno, hacemos un cortecito, doctor, si le parece, de 5 minutos, me da, y seguimos con el próximo tema. ¿Puede ser? Bueno, sí, con mucho gusto. Hacemos un brevísimo corte intermedio de 5 minutos y reanudamos la audiencia.